damos gracias a Dios. Bueno, ya mandé a los niños allá, pero queremos también dar gracias a Dios por quienes nos están acompañando. Damos gracias a Dios por ver al hermano de Aarón nuevamente, al sobrino de Aarón también, pero los hemos tenido ya y damos gracias a Dios por ellos. Y ¿cómo les decimos, hermanos, juntos? Bienvenidos. Gracias a Dios por estar nuevamente con nosotros. ¿Alguien más? Sí. Bueno, gracias a Dios, Joel, que está. Sí. Y gracias a Dios por los papás de nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Luis y nuestra hermana Chatita, que nos acompañan. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Gracias. ¿Ya los saludaron cada uno? ¿Sí? ¿Pasó a saludarle? Ok. Antes de irnos tienen que pasar, hermanos, si alguien no pudo hacerlo. Bien, gracias a Dios, hermanos, por este día. Gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. Recuerden que ahorita tomamos un segundo tema. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Les invito a que vayan allá al capítulo 6, por favor, de Efesios. Gracias cuando me equivoque en el texto que estoy leyendo. Gracias por interrumpirme amorosamente. Háganlo, de repente me equivoco aquí al buscar. Y suele pasar que luego lee uno un texto y sí tiene referencia, pero no era el que habíamos pensado. Entonces usted dígame, hermanos, para estar allí al pendiente. Vean, Efesios capítulo 6. Al estudiar la carta a los Efesios, el apóstol Pablo exhorta aquí a los creyentes de Éfeso, y entonces, como es una iglesia, esa exhortación pasa de manera extensiva a toda la iglesia en todos los tiempos. La misma instrucción debemos entenderla, obedecerla. Y en este Efesios capítulo, desde el 5 y ahora que estamos ya en el 6, nos habla acerca de la importancia de la unidad y el amor, pero particularmente está tocando temas de relaciones interpersonales. ¿Ok? Estas relaciones que son esenciales son en tres esferas particularmente. Desde el capítulo 5 habló del esposo con la esposa. Estamos ahora hablando de los padres y los hijos en el capítulo 6. Y enseguida de amos y siervos, es decir, patrones y los trabajadores de ellos. Y les está escribiendo en estas relaciones interpersonales que son básicas. La familia, el matrimonio, la familia y la parte laboral también. Ahora, es interesante que la razón de esto, de exhortar acerca de cuidar esas relaciones, es porque es una manifestación inequívoca, clara, de que un creyente está viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Y está viviendo de la manera en que el Señor mandó allí mismo en Efesios 5:18. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sé lleno del Espíritu. Es una orden. Sé lleno, sé controlado por el Espíritu Santo. Y en ese sé lleno por el Espíritu Santo, es decir, en ese someterse a la dirección de Él, se manifiesta cuando un creyente se somete a otros por el temor y en el temor de Cristo. En algunas ocasiones hay un pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo no me voy a casar porque yo no me puedo someter a otra persona. Bueno, eso no es un indicativo que no tengas el don para casarte o tengas don de continencia para no hacerlo, sino es un indicativo de que no estás siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el someterse unos a otros es un resultado de esa llenura del Espíritu Santo. Así pues, la correcta conducción, sometimiento en estas tres áreas de las relaciones interpersonales son importantes, son vitales para el propósito de Dios en nuestras vidas y una muestra que es necesaria y correcta de que estamos siendo controlados cada vez más por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay tres observaciones interesantes que quiero mencionar a manera de introducción en estas relaciones que Pablo menciona. Recuerda, tres esferas: matrimonio, familia y en el lugar de labor, trabajo, ¿no? Tres observaciones importantes en esto. En cada una de estas tres relaciones se muestra el orden de sometimiento y liderazgo. Es decir, en cada una de estas tres, la primera persona a la que se hace referencia, mujeres, empezó en el capítulo 5.
Después, hijos, lo que vamos a leer ahorita en el 6.1. Y luego, siervos. En estas tres relaciones entonces, a la primera persona a la que se hace referencia se le llama siempre a la obediencia, como al Señor. Esposas, hijos y siervos. A la segunda persona de estas tres relaciones, esposo, padres y amos, se les llama al cuidado amoroso de los primeros. A los primeros se les llama obedecer como al Señor. A los segundos se les llama amar como a Cristo. En estas tres relaciones. Esta es la primera observación interesante. Orden de sometimiento y liderazgo y cómo deben relacionarse ambas personas. Una segunda observación es que estas instrucciones son para creyentes. Es decir, la esposa apoya el liderazgo de su esposo y lo ama por amor a Cristo. Son creyentes las mujeres que deben obedecer esto. El esposo cuida y sustenta a su esposa como Cristo lo ha hecho con él mismo, pues él es parte de su cuerpo llamado iglesia. Si no, no tiene sentido, no puedes hacerlo. Le está hablando a creyentes, esposas y esposos. Los hijos, por ejemplo, cuando dice que obedezcan a sus padres, les dice que sea en obediencia al Señor. Entonces se refiere a un hijo creyente. Y los padres cuidan e instruyen a sus hijos en el Señor. Por otro lado, los siervos obedecen a sus patrones como lo hacen con Cristo. Y los patrones cuidan y ayudan a sus siervos como el Señor lo hace con ellos mismos. Es para creyentes. Y otra cosa, de la tercera observación, es una exhortación personal. No manda a decir las cosas. No le dice, esposo, dile a tu esposa. No le dice, padres, díganle a los hijos. No le dice, amos, por favor, díganle a los siervos. O viceversa. Es una exhortación personal. Es una exhortación directa, personal, que demanda tu obediencia, tú que estás escuchando. Y lo hace, y te hace, y me hace responsable de obedecer de manera personal. Hoy vamos a hablar, y estamos desarrollando esto en cuanto a la relación, el amor entre padres e hijos. La semana anterior hablamos de amar el plan de Dios. ¿Y recuerdas a qué nos referíamos con amar el plan de Dios? La familia, tener hijos, criarlos. Es el plan de Dios. Y tenemos que amar ese plan. No rechazarlo. No renunciar a él. Hablábamos acerca de eso. Porque estamos hablando de esa relación también entre padres e hijos. Ahora, ve conmigo al 6.1, porque vamos a hablar, nuestro tema hoy son hijos bendecidos. Hijos bendecidos. Ve conmigo, por favor, al capítulo 6, verso 1. ¿Listos? ¿Pueden leerlo juntos en una sola voz del 1 al versículo 4, por favor? Solamente para tener todo el contexto. Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criándolos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuestro tema, hijos bendecidos, es decir, que ahorita vamos a estudiar solamente del 1 al 3 y primeramente Dios, después la próxima semana, si Dios nos da vida, veremos acerca de los padres. Ahora, hijos bendecidos. En primer lugar, nota lo que dice el verso y como decía ahorita en las observaciones, le está hablando a hijos que están escuchando. Esto, hermanos, es algo que, por ejemplo, le decía a Santi ayer. Yo sé que no debo usarlos de ejemplo, pero no en ese ejemplo, sino ayer yo con él compartí antes de dormir lo que hoy íbamos a ver de manera muy breve. Pero yo le compartí porque ellos tienen que escucharlo y él no va a estar. Y es atemorizante. ¿Cuántas veces hay familias y padres que
no tienen un peso de que sus hijos escuchen algo. De que no les incomoden a decir, está bien, es el domingo, pero ven, necesitas escuchar. Porque como en este caso, Dios le habla al hijo, no le está hablando al padre para que se lo diga. Claro que podemos exhortar y tenemos que aprender y exhortar a los demás. Pero le habla a hijos y les va a enseñar cómo ser bendecidos por Dios. En primer lugar, la primera frase es una orden. Y le dice al hijo, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Este es un mandato de Cristo y el mandato es obedecer. Obedecer es una respuesta positiva cumpliendo las demandas que satisfagan al que lo solicita. Obedecer no es... Obedecer implica cumplir toda la demanda que la persona desea con la intención de satisfacerla. Esa es la idea de obedecer. Pero ya te obedecí, ya lo hice, ¿no? Me dijiste que hiciera eso, ya lo hice. Eso no satisface a ningún padre. Eso no hace feliz a ningún padre. Entonces, grábate esta definición en la manera de lo posible. Obedecer es responder positivamente para cumplir las demandas de quien me lo está solicitando de tal forma que quede satisfecho. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Nota por favor 2 textos y luego regresas a Efesios conmigo. Juan capítulo 8, verso 29. Hablando Jesús acerca de su relación con su Padre, con el Padre Celestial, mira cómo Él es el ejemplo para nosotros como hijos. Y dice en Juan 8, 29 lo siguiente. ¿Listos? Y aquel que me envió está conmigo. Se refiere al Padre, ¿ok? Aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Escucha esto. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Dice, esta es la razón, en otras palabras, aplicado a la vida práctica. Esta es la manera y la razón de cómo puedes tener una relación correcta y cumplir lo que se llama obediencia. Hago lo que le satisface. Por eso mi Padre está conmigo, dice Cristo. Por eso mi Padre no me deja, porque siempre hago lo que a Él le satisface. Hijos. Habemos hijos ya fuera del gobierno del Padre, ¿verdad? Ya tenemos nuestros padres en otra familia, eso es cierto, pero quiero que escuches y que pienses en esto. ¿Realmente obedeces de la forma en que obedecer significa? Nota Lucas capítulo 3, verso 22. Ahora el Padre hablando desde el cielo. Aquí hablaba el Hijo y dice, es que yo hago lo que a Él le agrada y quizá haya hijos que digan, pues yo también hago las cosas que ellos me piden y las hago bien. Bien, mira lo que dice Lucas capítulo 3, verso 22. Hablando el Padre desde el cielo, dice lo siguiente. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, hablando de Cristo, el Espíritu vino sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, el Padre, mira, tú eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Tú eres a quien amo, porque satisfaces mi corazón. Sal. ¿Qué pasa, hijos? Tu padre, tu madre pueden decir, yo amo a este hijo, no porque es de mis entrañas, no solamente porque es el hijo que Dios me dio, ese sería un amor misericordioso, pero que diga tu padre, es que lo que hace me satisface, hace lo que a mí me agrada. Yo te amo, hijo. Es esa clase de obediencia. Obedecer es entonces una búsqueda genuina de complacer, satisfacer, uso sinónimos, dejar contento, hacer feliz a los padres como Cristo lo hizo para con el Padre. Algo que no cumple esto,
¿cómo puedes llamarle obediencia? O dicho de otra manera, no es la obediencia que Cristo te dice, hijo, obedece. Ahora, el mandato es, hijos, obedezcan a sus padres, pero también dice, en el Señor. Esta obediencia debe ser en el Señor, entonces. ¿Qué quiere decir esto? Como ya dijimos en la introducción, Pablo se dirige a hijos creyentes que escucharán el mandato estando en la audiencia donde se leería la carta. Les está refiriendo a hijos creyentes. Además, entonces, de que obedecerán a sus padres, tendrán como mayor motivación y responsabilidad hacerlo en Cristo o en el Señor. Es decir, obedecer por obediencia y amor a Él. Ahora, aclaro aquí algo, porque es necesario aclararlo. Lo he escuchado en algunas veces en nuestra iglesia. Yo hago eso por amor a Cristo. Pero casi se están privando. Y lo están haciendo, pero por amor a Cristo. No. Cuando dice en el Señor o por amor a Cristo, implica que lo estás haciendo para complacer a Cristo. Y una actitud refunfuñona no va a satisfacer a Cristo. Entonces, nada más aclaro eso porque luego yo lo hago por amor a Cristo y así de esa manera satisfaces a Cristo como lo estás haciendo. Entonces, no debemos rebajar ese punto, ¿ok? Pero hay algo interesante aquí. Cuando el hijo lo hace en Cristo, en el Señor o por amor a Cristo, es decir, es un hijo creyente que va a obedecer a sus padres en relación con su amor a Cristo, esto cuida a los hijos en dos sentidos. El primero, la obediencia a sus padres está sometida a su obediencia a Cristo. Es decir, el hijo creyente, escucha esto, padre también, no está obligado a obedecer a sus padres si ellos le piden hacer algo que implique desobedecer un mandato explícito de Cristo. ¿Ok? De esto cubre al hijo. ¿Por qué? Ahorita que les estaba diciendo, hazlo para complacer a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa, pastor, si mis padres con amor, pero son perversos? Son unos impíos. Y quieren que haga cosas malas. O me piden que mienta en su lugar. Bien, entender este mandato te cubre de que por encima de tus padres está la ley de Cristo. Y no puedes quebrantarla. Y tienes que cuidar no hacer lo que tu padre o tu madre piensen que eso les va a satisfacer, cuando en realidad estás quebrantando algo que el Señor dice. Ahora, ¿cómo debes actuar, hijo? Bueno, debes hacerles saber con una actitud amorosa y misericordiosa lo que Cristo dice al respecto. Tú amas a Cristo, entonces tienes que decirle, padre o mamá, yo no puedo hacer eso, porque eso yo voy a ir en contra del Señor. Yo te puedo ayudar, puedo hacer lo que yo te pueda hacer siempre y cuando no hagamos algo malo. Lamentablemente, aún los padres que tenemos pecados, luego les exigimos a los hijos que hagan cosas que Cristo no dijo. Lo hablaremos cuando hablemos de los padres, pero ¿cuántos padres no le dicen a su hijo, no te enojes? Y lo voy a picar más porque se está enojando. Y espera, ¿dónde dice que no se deben enojar? ¿No dice la Escritura, enójate pero no peques? Un aspecto que le moleste al hijo, pero tú quieres que te responda, y yo entiendo la obediencia, pero algo que le está molestando al hijo, ¿cómo le puedes mandar no lo hagas? Primero los padres deben, y esto es la cosa que cuando hablemos de los padres es sobre el que cae toda la responsabilidad en muchos de estos aspectos. O dile que no estoy. Ya luego voy, dile que no estoy. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que el niño mienta o el hijo mienta. Hay muchas maneras en las que podemos ser padres que estamos actuando de manera muy necia. Pero tú, hijo creyente, tú estás sujeto a obedecer y agradarle siempre y cuando no vayas contra Cristo. Y de manera amorosa tienes que hacérselo saber. Segundo, esto le cubre a él para no hacer algo que quebrante una ley, la mandato de Cristo. Y en segundo lugar, guarda al hijo de algo que les encanta o no se encanta.
guarda al hijo de excusarse y pecar contra Cristo por el desconocimiento o necedad de sus padres. ¿Cuántos hijos dicen, pues mi mamá me dio permiso, mi papá me dio permiso? Es que para él está bien que yo no venga. Es que para ella está bien que yo no venga. Entonces, en un sentido, usted, pastor, que sí, precisamente le está hablando a creyentes y dice, te debes preocupar de lo que Cristo dice. Te guarda de excusarte detrás de ellos, porque recuerda algo, Dios y tú tienen una relación personal. Es por eso que en la ley, cuando se manda acerca de obedecer a los padres y estas relaciones, al guardarlo para excusarse, en Deuteronomio 24:16, escucha esta ley. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cuando tú estás pecando contra Cristo, hijo, porque tus padres te lo permiten, quebrantando un lineamiento claro en tus relaciones interpersonales, porque tus padres lo toleran, no te preocupes. Ante que vas a dar cuentas es ante Dios tú solito. Eso debe traer temor en tu corazón. Para cuidar que piense el que está arriba y no si le pude sacar el permiso a mis padres. ¿Te preguntas realmente si eso que haces o que ahora tienes permiso de hacer satisface a Cristo con lo que estás haciendo? Por encima de que muchas veces puedes satisfacer a tus padres. Entonces, el mandato es satisface a tus padres en el Señor. Fuera de eso, entonces, todo lo que el padre y madre pidan que se haga, debes hacerlo con la búsqueda real de cumplir sus demandas y satisfacer su corazón. Y luego dice el texto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta palabra justo significa lo recto, lo bueno, lo honrado, lo íntegro, es decir, aquello que está en concordancia con los mandatos de Dios. Cuando tú buscas satisfacer a tu padre y a tu madre, estás llevando a cabo un cumplimiento del mandato del Señor. Algo que le agrada a Él. Porque esto es justo, hijo, busca satisfacer, alegrar, cumplir lo que tus padres te están diciendo. Y esto alegra el corazón de Dios. Esto es justo. Esta clase de obediencia de un hijo a sus padres agrada a Dios. Y agradando de esta forma también a tus padres. Pablo lo dijo de otra manera en Colosenses 3:20, una carta muy paralela en algunos temas en Éfeso, a la de Éfeso. Y dice en Colosenses 3:20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ahora, no se contrapone una cosa con la otra. ¿En todo, pastor? Sí, ya dijimos, en Cristo siempre. Todo bajo el gobierno de Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué haces esto, hijo? Porque esto es agradable al Señor. Hemos pasado por dos relaciones, esposo, esposa y ahora padres e hijos. Y a las esposas les dijo, esposas, sométanse, apoyen el liderazgo de su esposo. Y fuimos a Pedro y Pedro dice, porque esto es un bello adorno en ti, que a Dios le agrada ver, te hace ver bella delante de Dios cuando haces esto. Y ahora el hijo le dice, obedece porque esto huele, es un olor fragante y agradable a Dios cuando un hijo está obedeciendo de esta manera a sus padres. Es tu relación con el Señor reflejada en tu relación con tus cercanos. Agradas a Dios agradando a tus padres. Y entonces dice el pasaje, regresa conmigo a Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora, el apóstol Pablo aplica una promesa del Antiguo Testamento enseguida, por eso viene ahí quizá en tu Biblia en mayúscula o en cursivas, para identificar que Pablo está mencionando algo ya escrito previamente.
Y entonces dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Es otra manera de decir este mismo mandato a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y él les recuerda que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien. Aquí está la promesa. Y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí vemos ahora la bendición al hijo obediente. Vimos el mandato, obedece. La bendición al hijo obediente. En Éxodo aparece honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí aparece literalmente. Honrar en el Antiguo Testamento implica dale valor, venera, respeta, distingue en el sentido de darle prioridad por sobre todas las cosas. ¿A quién? A tus padres. De hecho, hermanos, si tú recuerdas, Éxodo 20, cuando habla de la ley de Dios, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes o 2 listas. Los primeros mandamientos es tu relación con Dios. Cristo lo dijo de esta manera: este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí se resume la primera sección de la ley de los 10 mandamientos. Es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo porque es un tiempo de relación con el Señor. Y eso se llama, o lo resumió Cristo diciendo, amarás al Señor por sobre todas las cosas. La primera lista. La segunda lista es amar al prójimo como a ti mismo. Primero habla de tu relación con Dios y luego habla de tu relación con los demás. ¿Y cuál es el primer mandato de esa segunda lista? Honra a tu padre y a tu madre. Es lo primero. Es lo que trae bendición y veremos en un momento, es lo que puede traer disciplina drástica de parte del Señor. En primer lugar, por sobre todas las demás relaciones, hijos deben honrar a sus padres. Honrar a los padres implica esto: obedecerles, satisfacerles, darles valor. Pero el Señor Jesucristo nos hace ver algo que va más allá de lo que a veces consideramos. Ve conmigo a Mateo capítulo 15. El Señor Jesucristo, utilizando este mismo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Nota, por favor, cómo reprende a los judíos porque habían abandonado o omitido cumplir este mandato. Estamos hablando de la bendición al hijo obediente, pero primero, ¿qué es honrar y cómo es honrar a los padres? Mateo capítulo 15, versículos 4 al 6. ¿Listos? Sígueme con tu vista ahí. Presta atención a lo que Cristo está diciendo a judíos que no creían en Él. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y luego agrega algo que está en Éxodo 21, que complementa este mandato. Quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Ahora, pero ustedes dicen, dice Cristo a los judíos, cualquiera que diga a su padre o a su madre esta frase, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Bien. Ok, leamos lo que sigue. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, es decir, como enseñanzas de Dios, preceptos humanos, preceptos de hombres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cristo les dice, bien, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre debe de ser muerto. Esa es la sentencia. Pero ustedes han dicho, ¿a qué se refiere? Lo que los judíos llamaban las tradiciones de los ancianos. Se escribieron libros y libros acerca de cómo, según ellos, cumplir las leyes.
de manera muy específica para según guardar el día de reposo, obedecer al Señor, pero en realidad todas esas mandatos solamente eran de este diseño mental humano. Y uno de ellos era, mira, sé que la ley dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, pero si tú le dices a tu padre, mira, es de Dios todo con lo que yo te pueda ayudar, y así, decía esa regla, se invalida que tengas que ayudar a tu padre y a tu madre, honrarlos. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, esto implica que los padres hay que cuidarlos y atenderlos cuando son mayores o tienen necesidades. Honrarle es obedecerle para satisfacerle, pero honrarle implica que cuando tú tienes la posibilidad, ahora tú tienes que hacerte cargo y devolver de una manera en gratitud todo lo que ese padre y madre invirtieron en ti. Quiero decirte algo, hijos. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque aún que estamos en el ministerio, ellos siguen siendo nuestros padres y apoyando, y los padres de mi esposa también. Tienen la posibilidad de hacerlo, doy gracias a Dios por ello. No porque tengan dinero, sino porque se desprenden de lo que tienen para seguirnos ayudando. Y en ese sentido ellos siguen aportando a nuestra vida. Pero hay algo, padres, no debemos ser ingratos. Nosotros debemos buscar ayudar ahora a ellos que tienen necesidades y no seguir consumiendo, no seguir acabándolos cuando ya ellos requieren de mi ayuda. No estoy hablando solamente en el aspecto económico, la necesidad de hablar, la necesidad médica, la necesidad de consejo, la necesidad de que podamos ayudar si tenemos la posibilidad, más bien si ellos tienen la necesidad, más que si tenemos la posibilidad. Hay que buscarlos. Dice Cristo, son unos hipócritas. Porque el poner ese mandato, esa regla, ¿sabes para qué fue? Para decir, ya no voy a ayudar a estos viejos. Entonces, todo lo que te iba a ayudar, Padre mío, te amo, pero ¿sabes qué? Es para el Señor. Y según porque el Señor es más importante, dice, tú quebrantas un mandamiento que el Señor ha dado. Honrar entonces implica que sigas cuidando a tus padres hacia adelante cuando ellos tienen necesidades. Vuelvo a decir, esto es algo que los hijos creyentes deben poner y debemos poner en nuestro corazón para obedecer al Señor. No estoy diciendo que los padres deben en algún sentido diezmar a sus hijos o que los padres son los que tienen que establecer. Muy bien, así como las becas del TEC de Monterrey, ahora que empieces a trabajar, tú te vas a CAI con tanto. Porque yo participé con... No, es que el hijo, de manera deseosa y entendida por amor a Cristo, diga, yo quiero ayudar y necesitan ayuda a mis padres, yo sé que debo devolver porque eso me lo manda el Señor. Debo honrarlos hasta el final. Ese es el hijo el que lo está decidiendo y el que lo debe hacer. ¿Y cuál es la bendición que se otorga al hijo creyente que obedece y satisface el corazón de sus padres y el de Dios? Dice la ley, para que te vaya bien. En el Antiguo Testamento, esta idea de para que te vaya bien en la tierra que Dios te da y deseas de larga vida en ella, obviamente implica entender lo siguiente. No estamos hablando de, o no debemos verlo como un resultado garantizado del universo, como un karma, como algo que, a este hijo fue obediente a su padre, entonces el universo le va a devolver, o Dios le va a devolver como un acto general y natural. Tenemos que verlo de la manera que es. Toda bendición proviene de Dios. Es un acto de bondad de Dios agradado en una persona hacia la cual el Señor le va a bendecir con irle bien. Entonces, tenemos que entender que esto aplica, como lo dijimos desde un principio,
al creyente, el acto de bondad de Dios a un hijo creyente que dice: yo voy a honrar y obedecer a mis padres para satisfacerlo, y entonces es Dios el que lo va a hacer. ¿Por qué digo que tengas cuidado con esta llamada a veces ley universal? Porque no creo que sea así. Porque yo he visto hijos que han procurado a sus padres y que eran el único sustento de sus padres, que no aman a Cristo y no lo conocen, y al final mueren, y eso no les fue bien, y quedan los padres abandonados. Esto es una verdad para ti que crees en Cristo. El Señor dice: como me agradas, yo te voy a bendecir. Un hijo creyente entonces que hace esto, el Señor le dice: para que te vaya bien. Ese hijo que se dispone a obedecer a sus padres por amor a Cristo es un cristiano que desde la raíz y la base de sus relaciones en casa aún quizá está cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama al Señor y ama a tu prójimo. Y cuando Dios ve a alguien que está cumpliendo su palabra, se complace en él. No necesita tener 30 años para ser un obediente hijo de Dios. Y no necesita 30 años para que Dios se agrade de esa persona y la bendiga. Y dice: y te vaya bien. Dios se está complaciendo en cómo tú estás honrando y obedeciendo a tus padres. El Señor garantiza: te va a ir bien. Ahora, por favor, ten cuidado en tú decir que es para ti que te vaya bien. ¿Sí? Oh, me va a ir bien. Oh, ya lo visualicé. Siempre tengo un trauma, creo. Veo la Ferrari estacionada, veo el auto, la casa de 3 pisos y medio, ¿verdad? No sé si exista, pero, o sea, lo que tú crees que es irte bien, yo, Señor, ahora me lo va a cumplir todo. Imagínate, el siervo de Dios con el que el Señor se agrada, ¿cuándo podrá ir en contra de algo que el Señor dice? ¿Cuándo entonces será abandonado por el Señor, dejado a su suerte? No, el Señor presente, capacitando, guiando, fortaleciendo los problemas que vienen, santificando a ese hombre, y al final oír la voz de Cristo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, me gocé contigo. Vamos, te va a ir bien. Porque para el creyente se convierte en lo más importante: quiero agradarte, Señor. Esa es mi meta, ese es mi propósito, y la gracia del Señor nos ayudará a que eso suceda. Ahora, una segunda bendición: y para que tengas larga vida sobre la tierra. Creo firmemente que Pablo, al utilizar esta ley del Antiguo Testamento y ponerla en la iglesia y decir: hijos, mira, es porque esto sigue vigente para el creyente. Mira, en el Antiguo Testamento, el desprecio a los padres, los cuales en el hogar son la representación de Dios dentro de la familia, porque ahí reflejan su autoridad, porque reflejan ser las figuras de liderazgo, porque son el ejemplo dentro de la familia. El despreciar esa imagen de los padres conduce directamente a un despreciar a Dios. Si tú odias a tu padre, tú estás haciéndolo contra el Señor. ¿Recuerdas el esposo con la esposa también? No digas, esposa: yo como amo al Señor, y tu esposo no. Y no amas a tu esposo, ¿te acuerdas? O el esposo: yo amo al Señor, y la esposa abandonada. No corresponde, hay una relación íntima. Bien, cuando el hijo desprecia a sus padres, está despreciando a Dios. Y el mandato en Éxodo 21:17 es que ese hijo debe ser muerto. Ahora, mira, déjame te digo una cosa. ¿Qué hacían? Bueno, ¿qué decía la ley? Si tienes un hijo contumaz y rebelde en casa, y ya le exhortaste, ya le amonestaste, ya le dijiste, y él sigue siendo un rebelde, le dice a los padres: vayan delante de los jueces, saquen a su hijo y díganle: este es mi hijo contumaz y rebelde, es un borracho, este es un necio y no quiere obedecer al Señor. Entonces todos lo sacarán y lo apedrearán, y de esa manera quitarán la maldad delante en medio de mi pueblo. Pero los padres
no quisieron obedecer al Señor. Y se quedaron en casa con todos esos hijos rebeldes. Y se convirtió al final en una nación rebelde. El punto es que eso nos refleja cómo Dios aborrece la actitud de un hijo hacia sus padres que no es acorde a lo que Él está diciendo de satisfacerlo. El Señor se agrada cuando alguien satisface a sus padres y el Señor se indigna con un hijo necio y perverso que no lo hace. Se indigna. Pero no te olvides de algo, estamos hablando de cristianos, ¿cierto? Ahora, ¿esto puede pasar? Me temo que sí. El Señor en ocasiones ha quitado la vida de cristianos como un acto de disciplina. ¿Qué podemos decir de Ananías y Zafira? ¿Que no eran salvos? No. Pero de manera deliberada quisieron mentir a la iglesia, mentir al Señor. El Señor les quitó la vida. ¿Qué podemos decir de los corintios que estaban comiendo la cena del Señor y burlándose de los demás y peleándose con los demás sin entender lo que implicaba la cena del Señor? Y dice, por eso muchos están debilitados y otros ya duermen. Por esa acción, yo les quité la vida, dice Cristo. O aquellos que han rechazado la disciplina eclesiástica y que dice, bien, Satanás acabará con su carne. Y son cristianos. No hay evidencia para decir que no lo son. Pero Dios actúa en disciplina, porque eso le indigna. Yo le decía ayer a mi hijo antes de dormir, le digo, yo quiero que vivas los días completos para servir al Señor. Y no que por el Señor diga, ok, te di oportunidad, te puse normas claras que podías cumplir, te llené de mi gracia, te di la fuerza que requieres para hacerlo, te di mi Espíritu Santo que requieres para entenderlo, te di la palabra de Dios para instruirte, te llené de toda gracia, estás ahí y no quieres cumplir con lo que te estoy mandando, fue suficiente. ¿Para qué quiero que estés allí? Ven, y sí, vas a estar con el Señor y vas a ver su rostro y le darás gloria, pero el Señor dice, ya no quiero que sigas allá, porque no estás cumpliendo para lo que te dejé ahí. Creo que ese es el actuar de Cristo con su pueblo. Hijos, ¿quieres ser de larga vida sobre la tierra? Es decir, ¿quieres que el Señor permita que completes los años en tu vida? ¿O quieres que Él actúe de manera disciplinaria y diga, ya fue suficiente? Hijos de cristianos mueren todo el tiempo. No estoy diciendo que todos estaban en pecado, pero estoy diciendo que el Señor actúa disciplinariamente, amorosamente con sus hijos. Quizá para otros ese era el tiempo de su partida, solo el Señor lo sabe, pero aquel que oye y entiende, Dios le está llamando, complace mi corazón, complace el corazón de tus padres. Y es tu responsabilidad y la mía obedecerlo. Hijos bendecidos son los que obedecen a Cristo y aman y obedecen a sus padres. La próxima semana hablaremos de cómo los padres son responsables en esta relación. Y vamos a venir y tengamos un corazón para arropar y propiciar un ambiente adecuado para que esos hijos puedan hacer lo que tienen que hacer de manera adecuada también. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, ahí están nuestros hijos. Y si entendimos bien la semana anterior, tú te complaces en que tengamos hijos y en que los criemos. Yo te ruego que toques los corazones de ellos porque hablaste directamente en primer lugar a ellos. Y nosotros somos hijos de alguien más. Y tenemos que ver si realmente les estamos honrando como tu palabra dice. O si estamos siendo una carga, un problema. Señor, ayúdanos porque queremos obedecer.
Queremos ver a nuestros hijos llegar a cumplir no sus planes, sino verlos en tus manos y verlos, Señor, que tú les uses y en donde quiera que ellos estén y en donde quiera que ellos se desarrollen, ellos estén satisfechos en su corazón, porque lo único que trae satisfacción es cumplir tu voluntad. Queremos ver hijos así. Toca sus corazones. Trae temor de ti a sus corazones por medio de tu obra, Padre. Tenemos que comprometernos como iglesia a instruir a esos hijos de manera correcta y eso lo aprenderemos enseguida, mi Dios, pero yo te ruego, Padre, que pongas peso de estas cosas genuino en el corazón nuestro. Mi Dios, que esta iglesia tenga familias que te glorifican por una relación correcta del esposo con la esposa, de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Danos de tu sabiduría para entenderlo y practicarlo. Te lo rogamos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.